Utilización de las razones trigonométricas. En este vídeo voy a explicar cómo podemos utilizar las razones trigonométricas para resolver pequeños problemas que hacen referencia a un único rectángulo. Vamos a ver un ejemplo. Las razones trigonométricas las conocemos, seno de un ángulo es la longitud del cateto opuesto. Bueno, siempre que estemos en un triángulo rectángulo, podemos utilizar las razones trigonométricas. El seno se define como la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno como la división del cateto contiguo entre la hipotenusa, la tangente, la relación entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Si tenemos un ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente, el cateto contiguo del ángulo A es el que ayuda a formar junto con la hipotenusa el ángulo A. Ahora, en este ejercicio que nos han planteado aquí, nos están pidiendo calcular la longitud de este cateto. Y con los datos que tenemos, el ángulo A, su medida, y conocemos la medida del cateto opuesto, nos están pidiendo que calculemos el cateto contiguo. Fijaros que es bastante fácil. Nosotros tenemos que identificar qué elementos tenemos y tenemos que X es el cateto contiguo con respecto al ángulo A, que 12 es el cateto opuesto, y la única fórmula de las que tenemos aquí en trigonometría que nos relacionan el cateto opuesto, el cateto contiguo y el ángulo es la tangente. Para calcular, ¿qué haríamos? Escribiríamos la ecuación tangente de 70 es igual a la longitud del cateto opuesto, 12, partido por la longitud del cateto contiguo X que quiero calcular. Y ya podríamos resolver esta ecuación y calcular el valor de X, puesto que tangente de 70 grados lo podemos encontrar con la calculadora. Un problema muy parecido al anterior, pero un poquitito diferente, porque lo que tenemos que buscar ahora es el valor del ángulo y lo que conocemos son la longitud de dos lados. En este caso, la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo que nos están pidiendo. Buscamos en nuestras razones trigonométricas cuál de ellas relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y un ángulo, y nos damos cuenta que esa relación está solamente en el seno del ángulo. ¿Cómo resolvemos? Fácil. Sustituimos cada uno de los datos que tenemos en su lugar. Y lo que nos quedaría en este caso es que el seno del ángulo, que no lo podemos conocer, es la longitud del cateto opuesto, 12, entre la longitud de la hipotenusa, 13. Para despejar el seno de A es igual a la función matemática arcoseno. Arcoseno de 12/13. Y para hallarlo en la calculadora utilizaremos la tecla Shift. Pues nada, espero que los ejercicios de hoy os resulten fáciles.